welcome to Spanish Speaker. My name is Mian. Today we're gonna take the interview with Professor Paula. She is Professor acupuncture and chiro massage. So let's talk with Professor Paula. Bienvenido. Welcome. Pleased to meet you. Thank you very much. So our viewers would like to know about something about you. Nuestro mirador sabe algo usted, quién es usted y cuánto tiempo usted lleva como profesora y de dónde eres usted. Usted. Okay, my name is Paula. I am a teacher. Tengo una experiencia de unos 25 años dando clases y antes era enfermera, pero me decidí por esta vía, me gustaba mucho esta materia. Luego, con los años, me pareció que podía incrementar mis conocimientos y me dediqué al estudio de la acupuntura y de la medicina china, básicamente. Y vivo hace un poquito más de 20 años en Tenerife, pero desde hace 20 años damos unos cursos de quiromasaje aquí en el ayuntamiento. Es una especie de formación profesional. Muy bien. Now we're going to ask about, because she went many times in China, she done her study in acupuncture in China, so we talk about China. Usted estuvo en China, acupuntura, ¿y cómo se sintió en China y qué tal la China? Pues es un país que me gusta muchísimo, a mí me gusta viajar por el mundo. China es como mi segunda casa porque he aprendido, he conocido maestros que me han ayudado mucho y además con el tiempo hemos organizado grupos y llevamos alumnos a que a su vez hagan su experiencia también ahí y aprendemos y nos divertimos mucho. Gracias. Next we're going to ask if my viewers would like to have a acupuncture course online, so she also is possible to do that. So if you're doing, you're also gonna get diploma from Spain. So let's talk about that if she is agree for that. Si alguien quiere hacer curso por online de acupuntura, ¿es disponible de hacerlo esto? Estamos organizándolo. No, en este momento no lo estamos haciendo, pero estamos organizando para poder hacer un curso de acupuntura online, teniendo en cuenta la posibilidad de realizar las prácticas o por lo menos dar las bases amplias que son muy importantes para aprender acupuntura de la medicina china. Next question we're going to ask about. Today we're taking small interview. Next time maybe we can ask her, because she's also she doing massage, hero massage, which is for the health, for the circulation massage, for the relaxed muscles. Also she know how to anti-age massage for the face, for everything. So we're gonna ask next time about that. So she gonna give some tips. But of course she is ready to give online course. So if you're doing online course and also you're gonna get diploma, ¿y cuánto tardaría curso de acupuntura? ¿Cuánto dura? Pues es una materia muy completa, muy amplia y por lo menos tenemos que pensar en 2 años, perdón. If you're gonna do the course online, like acupuncture, like a professional, so you need to have 2 years course. Online you can get this course and you're gonna get diploma well. So you do anywhere your professional life, you can start with that. Really is very good opportunity, which people they would like to that. So you know that if you want to know about something you can write in the comments, whatever you have more question. And let's ask question. And if she like to come also in anytime in Pakistan in the visit, I'm from Pakistan, so let's ask. ¿Usted gustaría visitar en Pakistán? Mucho, so much. Muchísimo, me encantaría conocer Pakistán, sí, claro que sí. Bueno, I think so one day we're gonna bring in Pakistan if we will have some students. So let's hope she's gonna visit anytime in Pakistan. And the second thing, she's from Argentina, and really she's quite famous professor in Spain. So she's also my professor, I learned from her. So this is all viewers. If you would like to ask something more, you can tell us. ¿Usted quiere decir algo, última palabra?
Pues que les agradezco mucho esta entrevista, que estamos en contacto con la gente de Pakistán, que aquí tienen amigos y que nos encantaría conocerlos. Y aquí los esperamos también. Muchas gracias y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y hasta pronto. Y también yo he dicho a mi gente que posible usted próxima vez podemos hacer algo masaje como antiedad para la cara. Perfecto. Sí, sí, claro que sí. So we're gonna take next time again an interview about some massage tips. So take care. See you next time. If you liked this interview, please write us some comments. And would you like to know about something more? Write whatever. If you have any question about your health, write it down. Take care. See you next time. And please don't forget, share, like, and subscribe.